Bona tarda, benvinguts un dimecres més, avui 24 de febrer, a la sintonia de Ràdio Ciutat Vella 100.5 de la FM, des del programa Des del meu barri. Acompanyats pel meu entranyable tècnic, l'Edu, que avui hem decidit tots plegats buscar una música que ens hem d'anar cap als anys 40, final dels 30, quan un home que per cert va morir amb ell i tota la seva orquestra van morir després de tornar d'un concert amb la Segona Guerra Mundial, amb els soldats, en l'avió que els trasladava va morir la totalitat de l'orquestra, fins i tot el seu creador Glenn Miller, que va saber incorporar uns instruments que mai s'havien utilitzat en una orquestra, en cap orquestra del món, que era aquest so que vostès sentien, que se'n diu el clarinet. Glenn Miller, quan va començar la seva orquestra, parlava amb Jamie Bonna i li deia me falta algo, me falta un nuevo sonido para la orquesta, ¿no? I finalment el va acabar trobant amb aquests clarinets que van donar un sentit i una raó de ser a l'orquestra de Glenn Miller. I avui hem triat, entre l'Edu i jo, aquesta música. Després sentirem altres peces de Glenn Miller i estarem una mica romàntics. Però si més no, recordar-se ja el que serà el contingut del programa d'avui. En primer lloc, recorden vostès que vam parlar de maçoneria amb Mario Pérez fa unes setmanes i que el vam emplaçar perquè vingués avui a parlar de cementiris. I algú dirà, vaya tema que han triat a Ràdio Ciutat Vella aquesta tarda. Clar, però si jo els dic que els cementiris, molts cementiris de Barcelona, són quelcom més que tot això, són quelcom més que l'espai on un cop a l'any la immensa majoria de les famílies va i neteja la tomba, posa flors que molt sovint doncs acaben desapareixent perquè hi ha algú que se dedica doncs, a robar-les i després vendre-les i que després no tornen fins al cap d'un any. Sé que hi ha famílies que ho fan cada setmana, però el normal és que aquell dia els cementiris, que és el dia de Tots Sants. I per parlar de cementiris i de la història arquitectònica i d'anècdotes i de personatges que es troben enterrats en aquests cementiris, en alguns cementiris de Barcelona, ho farem amb el Mario Pérez. A continuació, avui parlarem, donat que ja està costant la Setmana Santa, a Ciutat Vella, en concret al barri del Raval, ja fa uns quants anys, surt una professor de caràcter andalús que passeja amb la Verge de la Macarena per el cor del Raval, surt de la Iglesia de Sant Agustí, va per la Rambla, i que l'any passat, sense anar massa lluny, van aglutinar quasi entorn de 150.000 persones presenciant el pas de Sant Crist del Gran Poder i la Verge de la Macarena. Per parlar d'aquesta història i de per què es van instal·lar aquí i qui està al front, quines són les seves responsabilitats, tindrem amb el senyor Joaquín Benítez Martín, que és el hermano mayor, espero traduir-ho bé tot el que diu aquí, de la Hermandad Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor del Padre Jesús del Gran Poder y María Santíssima de la Esperanza Macarena. Crec que ho he dit bé. Si no és així, ell ja m'ho dirà més tard. Després parlarem amb la presidenta de la Fundació Catalana de Residus i Consum Responsable, una entitat que va veure la llum fa escassament uns anys i que està fent un important treball en el món de l'ecologia, de productes ecològics, en el món del medi ambient, i tindrem oportunitat de parlar amb ella de, bàsicament, sabem a què es dediquen, però ens agradaria que ens ho explicaran on tenen la seva seu i en quins territoris de la ciutat bàsicament hi treballen. I més tard tindrem la nostra tertúlia. Avui parlarem, com no podia ser menys, la Fira del Mòbil i la influència, per descomptat negativa, que ha tingut la vaga de metro, bàsicament la de metro,
perquè la d'autobusos, com que va ser convocada per un sindicat molt minoritari, pràcticament no en va tenir incidència. Però d'un-i-do, la vaga de metro, doncs, els resultats avui també hi ha vaga de metro, els resultats que ha donat i la imatge que ha donat de la ciutat, i perquè l'oportunitat del moment triat per part dels sindicats per convocar la vaga màxim, quan avui em deia una persona coneguda meva, em deia: mi hijo trabaja en el metro y tiene un sueldo que está por encima de los 2.000 euros. I ja voldrien moltes infermeres, si més no cridarem als sindicats per uns dies d'aquests que ens expliquin si aquests sous són reals, no ho són, i per què l'oportunitat d'aquesta vaga, i per què l'actual Ajuntament, que l'any passat, quan es va convocar aquesta mateixa vaga, doncs va donar suport total i incondicional amb aquests sindicats, i en canvi ara doncs no ha hagut manera de posar-se d'acord. I també parlarem amb els nostres tertulians de l'acord que avui s'ha produït entre Ciutadans i el Partit Socialista Obrer Espanyol respecte a un pacte d'investidura i de govern de legislatura, i que, com els he dit en l'editorial, tots dos han dit que tot i que es convoquessin noves eleccions, aquest pacte i aquest acord va molt més enllà, i ja ens ho aniran explicant, però vostès ja poden anar llegint entre línies què significa això. Per començar a parlar amb el Mario Pérez, Mario, hemos elegido una música que dará un poco la entrada a tu intervención, y que la ha buscado Edu, y no sé si la escuchas a ver qué te parece. Edu, ¿nos das entrada a esa música que nos dará, pues eso, también entrada al diálogo y a la conversación? Creo que es suficiente. Antonio, por favor, si eres tan amable. Mario me está pidiendo una botella de agua. Creo que tenemos botellas por ahí. Jo crec que és suficient, Edu, perquè em sembla que si no aquesta nit doncs ho passarem magre a l'hora d'anar a dormir, i jo crec que n'hi ha prou ja, ¿no? Mario, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y bien hallado, y contento de estar aquí otra vez contigo, Pep, y con tus oyentes. Oye, del barrio de Naval. Tú escribiste un libro hace unos años explicando la historia de algunos cementerios de Barcelona. Bueno, nosotros publicábamos una revista que se llamaba La mitad del cielo, y allí hicimos pues un reportaje, un monográfico sobre cementerios de Barcelona. Ya, gracias. Ya hace muchos años atrás. No era tanto el estudio como sobre todo el cementerio de Montjuïc, que era el que más analizábamos por las estatuas que habían, por el tipo de alabastro, y era una cuestión más de tipo artístico, digamos de... Pero hablabais del cementerio de las Corts también, si no recuerdo mal, ¿no? Algo sí que he hablado del cementerio de las Corts, donde había algún sitio en este cementerio que era de origen, hay una parte que está dedicada al pueblo judío, o la creencia judía, y después de algunas cuestiones que pasaron allí, porque se oían de noche, pues parece que hubo un servicio años atrás de la Guardia Urbana allí para vigilar el tráfico de drogas en el interior del cementerio. ¿De las Corts? De las Corts. Entonces, según me explicaban, a mí me habían explicado, cuando habíamos investigado un poco sobre este tema, habían filmado y habían grabado voces, habían grabado las conversaciones, o sea que por allí, por las lápidas, habían puesto micrófonos. Pero entonces que se sentían, se habían visto sombras en las filmaciones y se habían oído risas que están grabadas, digamos, en el mismo cementerio, cuando en la zona, en el momento aquel, pues no había nadie. De esas risas provenían posiblemente de lo que se conoce como el más allá, ¿no? Que, digamos, involuntariamente, digamos, la Guardia Urbana de Barcelona había hecho unas filmaciones y unas grabaciones de voces de ultratumba, ¿no? Cuando lo que querían era grabar las conversaciones
de las personas que allí ejercían desde la prostitución, travestismo y ¿cómo se llama esto? Y el tráfico de drogas en el interior mismo del cementerio, ¿no? Esto sí que lo había comentado tiempo atrás del cementerio de las Corts. Puede ser que yo llevara, puede ser que eso llevara a que luego la prostitución se trasladara al exterior del cementerio en torno al campo de Barcelona. Sí, sí. Que lleva ya ahí unos años también. Sí, sí, ya estaba en el exterior, parece ser. Desconozco más detalles, los desconozco un poco, ¿no? Y después habíamos hablado del cementerio de Montjuïc, porque allí había muchas personas, como por ejemplo Luis Companys, que fue fusilado allí, y hay el Fosar de las Moreras. Y el Fosar de las Moreras pues es un sitio, digamos, donde mataron a muchas personas de la guerra civil. ¿Cuándo se crea o se decide la instalación del cementerio? Es que ya te digo, yo voy un poco perdido sobre ese tema. Yo lo que sí he escrito un libro es sobre la inmortalidad. Claro, también escribí otro sobre Pitágoras, en el que hablo de la transmigración de las almas o la reencarnación. A mí la muerte no me parece nada tan grave. En el cementerio de Montjuïc hay auténticas obras de arquitectura, ¿no? Sí, hay obras de arte y panteones familiares de las familias más importantes, digamos, de Cataluña, y que tienen pues unas formaciones estéticas muy bonitas, y donde siempre aparece, claro, el tema relacionado de la muerte, el más allá, los ángeles, todos estos temas vinculados al tránsito entre este y el otro mundo. Mario, ¿tú dirías que en un cementerio es posiblemente uno de los lugares donde más se nota la diferencia de clases? Sí, evidentemente que sí. Hay una frase de un escritor medieval, no recuerdo ahora el nombre de él, que dice una frase que es muy bonita, que es: de esta vida te llevarás todo lo que hayas hecho de bien por tus semejantes, por los demás. Entonces hay gente que se piensa que eres el más rico del cementerio porque la tumba la va a ser más bonita o la va a tener mejor, y habrá que nunca tendrá una tumba donde dormir, o el pobre, el que nunca le importaba a nadie en toda su vida, menos importará en el momento de su muerte. Pero eso no significa que el tránsito que nosotros hacemos hacia el otro mundo sea mejor el del rico que el del pobre, sino a veces al contrario, porque lo que cuentan son las obras que tú puedas haber hecho, todo lo que has hecho. Hay una revisión de conciencia en el haber de la gente, y sobre todo las personas que han estado al borde de la muerte, o han visto el más allá, o han visto otras cosas, o han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pues entonces saben de que hay un momento de recapacitación, y que eso te da un momento para regenerar todo lo que has hecho, y si lo que has hecho durante la vida ha estado bien, pues no hay motivo por el que arrepentirse. Si lo que has hecho ha estado mal, pues tienes muchas cosas por las que arrepentirte. De todas maneras, Mario, yo que he vivido esa experiencia, y tú eres conocedor de ello, sí. Yo estuve, y muchísima gente de mi entorno lo sabe, y mucha gente más, yo estuve en coma profundo del orden de 2 meses y medio, coma profundo. Y cuando muchas veces me preguntan, ahora ya no, porque es un tema que no me gusta tratarlo, pero cuando mucha gente me pregunta, ¿recuerdas algo de eso? ¿Tienes alguna visión? ¿Algo que te quedara? Y he de confesarte sinceramente que, y tienes mi palabra o no, me conoces y sabes que no acostumbro a mentir, de hecho odio la mentira, no recuerdo absolutamente, solo recuerdo un vacío total. Lo único que tengo es como una noche negra, donde no hay nada en mi mente que me pueda identificar con aquel momento, ¿no? Sí hay una anécdota, que uno de los días que me despertaron,
porque tuve momentos en que me recuperaban del coma. Primero tuve un coma propio y luego estuve en coma inducido en varias ocasiones, ¿no? Y al lado, en el boxe donde yo estaba, pero te lo contaré en privado, ese mismo día me volvieron a inducir el coma, y ahí sí que recuerdo haber tenido una pesadilla terrible. Pero eso te lo contaré en privado, porque de hacerlo en público y ante un micrófono posiblemente me sentiría acosado por alguien que no tendría razón, ¿no? Porque aquello fue un sueño y nada más que eso. Y yo recuerdo que esa pesadilla la llevo siempre en mente, ¿no? Pero en cambio no tengo ningún recuerdo en absoluto de ese vacío de la nada, ¿no? De ese tiempo en que estuve en coma, no recuerdo nada. Tengo muy presente los momentos que sufrí cuando estaba, que me recuperaban, tuve diferentes infecciones, y lo que llegué a sufrir. Además, tuve un equipo médico extraordinario que luchó para tirarme para adelante, salvo aquel que me dejó en la situación en la que estoy, pero que no tuvo nada que ver con la UCI. En la UCI hay un personal extraordinario, unas chavalas extraordinarias, pero yo no recuerdo nada, ¿no? De cuando tú hablas del más allá, y yo estuve ahí, estaba muerto, y yo no recuerdo nada. Quizás todo está en nuestra mente, ¿no? Yo también he tenido, hay mucha gente que explica sus experiencias con respecto a esto. Yo estuve un año con terminales por un virus que cogí precisamente en Brasil, y estuve un año con terminales y me daban mucha cantidad de morfina. Entonces sí, yo pienso que entre la morfina y las fiebres pues veía el más allá y el más acá, a lo mejor era esto, ¿no? Pero yo he tenido mis propias experiencias místicas, pero objetivamente o científicamente no es comprobable todo ello. Lo que sí es comprobable es que existe un peso del alma. El alma tiene un peso determinado, que para los antiguos egipcios, cuanto más valía la persona, más pesaba el alma. Cuanto menos peso tenía, que eran los pesadores de almas antes de que la gente murieran. Y esto descontando el peso, lógicamente, de los gases que contiene el cuerpo. Entonces es el peso del alma. Entonces esa alma va a trascender de una manera o de otra, a pasar a otros cuerpos, a otros espacios. Y hay muchísimas pruebas de gente que habla de haber tenido vidas anteriores, y en estas vidas anteriores no solamente de seres humanos, sino de animales a seres humanos. Y ¿Cuándo se decide en Montjuic habilitar un espacio para ciudadanos judíos? Porque hay una parte del cementerio que está destinado a la población judía. Hay una parte de población judía, sí. No lo desconozco, esto ya te digo que son datos. Yo lo que sí hice un libro, vuelvo a repetir, sobre la inmortalidad. Yo creo que se decidió en la República, ¿no? En la República seguramente, porque los judíos dieron apoyo a la República. Eso es algo que las izquierdas tradicionalmente, digamos, son muy reacias al Estado de Israel o a Israel. También en algunos casos merecidos, porque se han hecho cosas a veces por parte del Estado de Israel, muchísimas que no son justas o correctas hacia el pueblo palestino, que no han sido, tampoco con ello justifico el terrorismo palestino, que no ha sido de ayudar a esta gente, teniendo una capacidad económica importante todo el pueblo judío. Pienso que el pueblo palestino tendría que vivir, que los tendrían que ayudar, vaya, en vez de estarse constantemente masacrando, mirar de ayudar a ese pueblo que lo tienen al lado para que salga de sus vicisitudes. Y ya se sabe, ¿no?, que cuando uno ayuda al vecino, pues el vecino está mejor con uno, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Pero en la época de la República, pues las columnas, por ejemplo, que vinieron a ayudar a los combates en la República eran sobre todo de origen judío, muchos de los que venían a combatir a favor de la República, y luego muchos estuvieron a favor de ello. Incluso la persona que pidió, una de las que hizo un discurso muy importante, que era uruguayo, y bueno, era catalano uruguayo, se llamaba Rodríguez Fabregat, que fue el que hizo el discurso más vibrante en las Naciones Unidas a favor de la creación del Estado de Israel. Tú que tienes republicanos también, que tienes una cierta vena uruguaya,
y además presumes de ello. Sí. Cuando vemos cómo se celebran los ritos, las ceremonias, los entierros, en el México rural, en algunos países latinoamericanos, con qué devoción, ¿no? Incluso con qué fanatismo a veces en algunas de esas ceremonias. ¿Qué diferencias ves tú en ese tipo de ceremonias en comparación con nosotros, con los españoles o con el pueblo catalán, ¿no? Bueno, cada vez se va perdiendo más la cuestión de la muerte, o la referencia a la muerte. Nosotros ahora estamos hablando de ello en la radio. Esto no es algo común, solo que sea un programa nocturno y a veces dedicado al espiritismo o así. El tema de la muerte no se comenta, no se habla. La muerte está bastante ausente de la sociedad de consumo, porque curiosamente forma parte de la vida. Sí, forma parte de la vida, como los sueños. Pero tampoco se comenta tanto. Tú antes has comentado algo sobre, que me lo habías comentado algo sobre un sueño que tuviste cuando te despertaste. Pesadilla. Sí, exacto. No fue una auténtica pesadilla. Una auténtica pesadilla. Luego te lo comentaré a micrófono cerrado. Sí, me parece saber cuál es, porque me lo habías explicado. Hablaremos a ver si es esta. Y entonces me parece muy importante hablar del tema de la muerte. En la época del franquismo sí que estuvo muy presente. En la antigua España, la España antigua, sí que era muy presente el tema de la muerte. Ahora la gente se encuentra cuando hay bodas o comuniones o entierros, sí, se sigue encontrando, pero en la vida cotidiana, en la vida moderna, miran de alejarnos de la muerte, miran de alejarnos de la gente que es mayor, y tenemos un estereotipo de personas, que son las que aparecen casi siempre en la prensa o que nos rodean, que son jóvenes, blancos, de 25, 35 años, con cuerpos Danone y con todas las últimas tecnologías que han salido. Eso, Mario, no se da más en sociedades que tienen un alto concepto de la familia, de lo que se entiende por el tema de la muerte se da en las sociedades que tienen un alto concepto de la familia. Es donde más temor, ¿no? Será por aquello de en la sociedad actual, en las sociedades más no sé, los Países Bajos, por ejemplo, este es un tema que está ya más que superado, ¿no? Porque el sentido de la familia es otro, ¿no? Aquí se te va un hijo tuyo y se te va a trabajar a Francia y se te hunde el mundo porque tu hijo se ha ido, ¿no? Y está ahí, que en 5 horas de avión está aquí, ¿no? Sí. Tenemos otro sentido y por eso precisamente a lo mejor nos asusta tanto la muerte, ¿no? Porque somos más sensibles a ella, ¿no? Y más sensibles a la realidad. Antiguamente la gente veía la televisión, o ahora vemos muertos y bombas y muertos, y somos poco como, y sigues comiendo allí mientras estás mirando el telediario, ¿no? Somos un poco impunizados. Y antes la gente veía una película muda y se reían o lloraban con una tontería que ahora ni nos va ni nos viene. Eso quiere decir que nos vamos volviendo más fríos delante de lo que nos rodea, que la familia, entonces por ende la familia tiene menos importancia, la vejez menos importancia, la solidaridad con los nuestros menos, y la solidaridad con los seres humanos menos. Hay países como México, por ejemplo, al que has hecho referencia. He hecho varios programas sobre, por ejemplo, sobre la Santa Muerte, que adoran a una santa, que sobre todo adoran las bandas marginales que viven al borde de la muerte. Adoran a una santa que tiene un poco la estética de la Virgen de Guadalupe, pero que es un esqueleto, y ahí aparece mucho. Y entonces los días que se celebran, los días de difuntos, pues ahí se hacen pasteles, se hacen dulces, se va al cementerio. En Uruguay también, en Uruguay se llegaban a hacer incluso asados. Hay otro cementerio, por ejemplo, en Rumanía, que es el cementerio de la Alegría, donde hay muchos dibujos de cómics y donde se honra a la persona por lo mejor que fue en vida. No la muerte, no la cruz, el tal, sino con dibujos y escenas de su vida cotidiana en las que fue más feliz. O sea, cuando uno recuerda a algún antepasado, a veces tenemos el vicio de recordar a esta persona o a estas personas que queremos en el momento en que se está muriendo, cuando en realidad deberíamos recordar a estas personas en sus momentos más espléndidos, o cuando pues podían explicar chistes o cosas que nos hicieron felices estando al lado de esta gente.
En Estados Unidos hay cultura en algunos estados de que cuando fallece una persona, pues se reúnen amigos y familiares y montan ahí un ágape. Sí. Ahí sus cervezas, sus copas, sus canapés. Bueno, esto también lo era en España antiguamente, cuando se hacían en lugar de ir a las bombas fúnebres, la persona se le velaba en casa y entonces se hacía la comida, la cena, se quedaban a dormir los familiares, se hacía tertulia. Esto lo podemos, hay una película que me viene constantemente a la cabeza, que es La tía Tula, que es basado en un texto de Miguel de Unamuno, en donde se ve como Aurora Bautista. Exacto, Aurora Bautista, que era la hermana de la que muere, digamos, ¿no? La mamá de los niños, y entonces son tantos los prejuicios morales que tienen, que al final el hombre pues se entiende con la criada, que es una menor, ¿no? Una niña de 16, 17 años, ¿no? Y la acaba dejando preñada a esta chica. Pero ahí se ve cómo es el luto, cómo van de negro, cómo cuánto es el tiempo que tiene que respetar a la difunta antes de no mantener relaciones, digamos, con el que era su cuñado, y del que de hecho está enamorado. De hecho, ¿Cómo se hace la recepción de comida? En la España más profunda, hasta hace pocos años, en mi tierra, Extremadura, sí, cuando fallecía el marido, la mujer llevaba luto ya el resto de su vida. Hoy parece ser que eso ya, yo diría que por suerte está superado, ¿no? Sí, podemos decir por suerte o no por suerte. Está bien que nos superen y que se siga la vida y que la vida siga adelante, pero que el amor, que puede trascender de muchas maneras, trascienda más allá de la vida, trascienda hacia la muerte, me parece también algo que uno puede entender. Yo tú conoces casos incluso de un colaborador tuyo que yo le he presentado a muchas chicas y nunca quiere salir con ninguna. Entonces sí, pero en el fondo yo pienso que lo que manda es que sigue. Oye, preséntamelas a mí. Sí, ya eres más peligroso. Tú preséntamelas a mí, que yo no te voy a decir que no. Y creo que en el fondo lo que subyace ahí es que hay una figura, que es la figura de su exmujer, que la sigue teniendo presente en su corazón, ¿no? Así que no es algo tan así. Ese colaborador, te refieres, lo tenemos muy cerca ahora, sí, ¿verdad? Me está mirando de espaldas. No está mirando. Ni se está enterando, está jugando con el móvil. Ahora está desconectado. No te he oído. Está en la feria del móvil, ¿no? Pero bueno, también en privado eso luego hablamos, y tú preséntamela. Sí. Que yo ando un poco necesitado de todas esas cosas. Bueno, entonces los ritos que se hacen en México son muy interesantes. Los pasteles que se hacen, y es para el Día de Difuntos, que es Tots Sants, digamos, el tipo de pasteles que se hacen eran similares en Cataluña a los que se hacen en México. Y por ejemplo había uno que las llamaba os d'amor, o de huesos de muerto, y caps d'amor, que se hacían unas cabezas. Yo recuerdo haberlas hecho con mazapán, como las cabezas, digamos, de los esqueletitos que se hacen allí en México. México, la figura de la muerte es una figura simpática. A veces sí podemos encontrarnos delante de una oscuridad total o delante de muchísimas situaciones. Pero vuelvo a decir, lo que sí nos ofrecen las experiencias cercanas a la muerte es el hecho de reflexionar sobre ella. De decir, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho está bien. Debemos empezar de nuevo, debemos tirar por este lado, por el otro. ¿Tú crees que hay un más allá? Sí. Hay más allá. Pero no como nos lo explican. Hay distintos puntos de más allá, o lo que tenemos que hacer las personas. A veces lo que podemos hacer de malo es negarle a una persona que tiene sed un vaso de agua. Es un poco como la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? Que le pide, me parece, un vaso de agua y le niega un vaso de agua a una persona que es vieja y anciana, ¿no? Entonces, claro, pagamos de una manera u otra todo aquello que hemos hecho. Y el más allá, sí, bueno, pruebas hay, grabaciones, hay
muchísimas dimensiones en las que está el universo, entonces perfectamente podemos estar pero en una o las otras. Pero curiosamente, Mario, tú sabes que la ciencia ha ido desmontando míticos religiosos, explicaciones que da la Biblia, y la ciencia la ha ido encontrando otro tipo de explicación. En el tema del más allá, la ciencia también se ha manifestado muchas veces y ha dicho, oiga, después de esto no hay nada, ¿no? Uno muere y lo que sí es cierto es que en polvo nacemos, o fraseando un poco y haciendo un poco vulgar, como diría un amigo mío, de un polvo nacemos y en polvo nos convertimos, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué más hay después? Hay un espíritu que mueve las cosas. Cuando un cuerpo está vivo apenas pesa. Cuando el cuerpo está muerto, a pesar de tener menos peso, pesa eso, como un muerto, un peso sin energía. Entonces, curioso, una frase que se escucha mucho, ¿no? Se pesó muerto. Pesa más que un muerto. Eso es. Entonces el muerto pesa muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay una energía que es la que nos mueve. ¿Qué es la energía que mueve las cosas? Pues precisamente el alma de esas cosas. Cuando miras a una persona a los ojos, o miras hasta un animal, si has tenido perrito, y lo miras a los ojos, donde miras, ves que hay una conexión con esta persona. Hay una película que estoy pensando durante todo el rato también, que es Truman, que ahora le han dado bastantes premios. Lo he visto. No sé si la has visto también, que gira en torno a esto de lo que estamos hablando, de que el hombre se está muriendo de cáncer, pero hay gente que no quiere hablar con él. ¿Por qué? Porque no quiere hablar de la enfermedad, o porque no quiere hacer referencia a ello. Un trabajo extraordinario de Ricardo Darín. Sí. Entonces recordé un libro, de Javier Cámara. Un libro de Mario, sí, de los dos, magnífico. Y entonces ves esa relación y ves lo que va dejando, y también ves la relación con el hijo, ¿no? Que lo tienes en el extranjero y parece que cada vez las relaciones son más frías, ¿no? Que se van alejando, se vuelven más europeos, vaya. Sí. Y entonces eso, en el sentido que lo decía Pier Paolo Pasolini, de que la gente del tercer mundo, la gente pobre, tenía mucha más sensibilidad que la gente de este mundillo avanzado, que son tan europeos pero que no tienen capacidad ni bueno, de Pasolini, estará de acuerdo conmigo, que tampoco estaba muy centrado. Bueno, centrado, no, que espera mucho. Pasolini tenía mucho. Lo cual no significa que no hiciera más oscuros que claros. Sí, pero lo cual no significa que no hiciera algunas películas, pero yo recuerdo algunas de ellas. Salo, por ejemplo. Sí, Dios mío, sí. Pasolini estaba un poco. A mí me recuerda un poco a Fassbinder, ¿no? Sí. Al autor y director alemán, ¿no? Que también se movían en unas líneas que... Nosotros trabajábamos en Palamos y nos fuimos a Perpiñán a hacer una escapada y a ver películas que estaban prohibidas en España, películas eróticas, y no se nos ocurrió otra cosa que meternos en una Pasolini, ¿no? Y bueno, y era un desastre aquella 1001 noche, ¿no? Yo fui a ver, creo que fue en el Cine Eden. Bueno, el de Cameron. En el Cine Eden, sí. No de la Rambla, cuando existía, creo que fue en el Cine Eden. Fui a ver Salo, que está basada en el movimiento nazi, todas las barbaridades sexuales que se cometían, las aberraciones, que Pasolini las exagera, bueno, sí, de una manera total. Y yo recuerdo que fui con la madre de mis hijas y vi muchísima gente que abandonaba la sala. Así es. Bueno, de Pasolini sí se salva ese comentario que acabo de hacer referencia, que es que la gente es más sensible del tercer mundo, o la gente que es pobre suele ser más sensible que la gente que tiene todo y que es muy rica. Tampoco voy a hacer aquí una ponderación de la gente pobre, ¿no? Porque entonces hay de todo. Pero sí que es verdad de que cuando hay una evolución de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, había aquí un pueblo, ahora que tenemos la feria del móvil, un pueblo en la India en que decía una mujer, explicaba a la periodista, es que somos tan pobres que para comunicarnos con el otro lado de la montaña no tenemos móviles, lo hacemos por telepatía.
La pregunta es, ¿quiénes son los pobres? ¿Los que necesitan el teléfono o los que usan la telepatía? Sí, no, es una capacidad que tenemos, que hemos ido Oye, volviendo al principio, perdiendo. Tú mencionabas lo del alma. ¿Tú crees en el alma? ¿El alma qué es? El alma es lo que mueve precisamente nuestros cuerpos. Yo sí que creo en el alma, pero no, vamos a ver, yo a veces hago referencias, pero yo no soy de ninguna secta, ni soy religioso de nada, y a veces me consta. Veo estas sectas religiosas que empiezan a hacer adoración, y Dios, y Cristo, y me pone como muy enfermo, me pone muy mal por ver cómo se manipulan a las personas, y a las pobres personas que no tienen otra cosa a la que cogerse, que es a la religión, ¿no? Por cierto, sobre eso que has dicho, la persona que tiene un católico, no un católico fanatizado, un católico practicante de misa cada domingo, la persona que cree en algo, sobre todo en la religión católica, ¿le es más fácil asumir la muerte? ¿Cree que por fin ha llegado el momento de que si se lo cree, con el Creador? Pienso que si se lo cree, sí. ¿Le es más fácil asumir la muerte? Pero hay personas que no lo son, que son ateos convencidos y que mueren siendo ateos y que no tienen referentes. Si es que se dan los dos extremos, claro. Desde el creyente que dice por fin me reúno con el Creador, él me ha llamado, o el agnóstico, el que hacía tu referencia, que dice, bueno, esto forma parte de la vida, me muero y como decía que el mierda para el que quede, ¿no? Sí. Serán los dos extremos, ¿no? En el caso de Voltaire, por ejemplo, Voltaire había sido un filósofo, y conozco muchos casos personales, pero hago referencia a un filósofo. Voltaire había sido un filósofo que había negado la existencia de Dios, y la había negado en muchas ocasiones, pero sí se había preguntado sobre la existencia del alma. Cuando estaba muriéndose, él le había tomado mucho el pelo a un sacerdote que se llamaba Don Calmet, que había hecho unos tratados sobre vampiros y en Europa, y él había hecho mucha mofa y burla, ¿no? Y en el momento de la muerte pues le vino miedo a los vampiros, y entonces empezó a rezarle a Dios. Estamos hablando de Voltaire, ¿no? Que era una de las bases. Pero eso en todo caso, del ateísmo. Eso en todo caso tiene otra palabra que lo define, eso es contrición, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo una obra creo que de Zorrilla, Don Juan Tenorio. Sí. Donde hay un momento en que Don Juan Tenorio está muriendo y finalmente acaba aceptando a Dios. Y se le aparece Doña Inés, que ha muerto ya, y que le da la mano y le pide que haga el acto de contrición, que se agarre a ella, que lo va a salvar. Y Don Juan Tenorio, en la última escena de la obra, acaba creyendo en Dios, ¿no? Sí. Mientras que hay una parte de la obra, cuando visita el cementerio, que se dirige a la tumba del comendador y dice, ¿vos de qué os quejáis? Si buena muerte os di, mejor vida tuvisteis, ¿no? Sí. Donde aparece el famoso convidado de piedra, ¿no? El convidado de piedra, exactamente. Que es el suegro de él, porque parece que muere y porque le engaña a la hija del comendador. Y entonces es invitado a cenar en una mesa donde todos son convidados de piedra, y él está, pues ahí empieza el arrepentimiento, pero cree en Dios realmente Don Juan Tenorio. Le intenta quitar a Inés, está casada con Dios porque es una monja, entonces lo que hace es intentar robarle ese amor a Dios. Pero hay una pervivencia de lo humano. El hombre masculino, lo que intenta es que perviva su especie, y para que perviva su especie pues debe de hacer en el mundo de la literatura, sobre todo en el mundo de la poesía, también han habido grandes poetas o poetas muy conocidos que también se han mostrado en algunos de sus poemas enormemente irreverentes con la muerte y con la figura del Creador, de Dios, ¿no? Estoy recordando ahora, no sé, a José María Espronceda. Hay una poesía de él que en uno de los versos dice más o menos aquello, y ahora viene a colisión lo de los cementerios, ¿no?
dice aquello de, ¿cómo era aquello? Me gusta un cementerio de muertos bien repletos y un cruel sepulturero sus cráneos machacar. Y después de eso, años más tarde, escribió un poema, estaba ya en el final de su vida, que yo no lo recuerdo. A mí era un poeta que me gustaba mucho y me gusta mucho, que se llamó El arrepentimiento. De alguna manera, ese poema que yo mencionaba al principio, él no lo quiso reconocer nunca, no quiso reconocer nunca su paternidad cuando todo el mundo sabía que era de él. Y luego, en el final de su vida, escribió un poema que se llamaba El arrepentimiento, y eso enlaza con lo que tú estabas hablando, ¿no? De cómo hay personas que todo y a lo largo de su vida habían sido irreverentes con la religión católica, se mofaban, y en ese último momento de aliento parece que miran hacia arriba y piden perdón, ¿no? Es un escupitajo a Dios lo que hace don Juan Tenorio de manera constante, ¿no? Es una rebelión, una rebeldía, y es una autoafirmación de los seres humanos. Don Juan Tenorio, aparte de ser un golfo, es el tío más machista que ha parido madre. Sí, es así. Aparte, está sobre la base de que es el hombre que conquista a la mujer, ¿no? A mí la figura de don Juan Tenorio me parece muy... La tira, hace con ella lo que quiere. La considera una especie de objeto, ¿no? De don Juan en los infiernos, pero Fernando Guillén hizo la última película que se hizo sobre don Juan, que se llamó Don Juan de los Infiernos, donde ahí sí hay una conciencia y una reflexión de toda su vida, ¿no? Hay una reflexión y hay un hecho demoníaco de la afrenta, de enfrentamiento. Había Schopenhauer que decía de que los hombres en determinadas edades necesitaban el hecho instintivo de prolongar la especie. Algo que pienso yo que sucede ahí de manera instintiva también en don Juan Tenorio. Es un deseo de proteger y prolongar la especie. Es un deseo instintivo que no vamos a poder negar. O sea, aquí se puede hablar de machismo o no machismo. Hay una autoafirmación de la masculinidad del individuo, que por más que a veces se hablen de otras tendencias sexuales en el individuo, es una tendencia que hace que perviva la especie. Pero eso porque no queremos... Ahora no, porque se puede hacer por otros medios. Nos estamos yendo del tema y me quedan un par de preguntas y quiero que me las contesten muy telegráficamente porque nos espera al siguiente invitado. Pero eso es porque no queremos reconocer que en el fondo todos tenemos también algunos genes femeninos. El hombre tiene, sí, claro, a veces tiene también feminidad en su interior. Lo manifestamos de muchas maneras. Y dicen, no, este es porque es homosexual. No, sin ser homosexual, incluso tenemos órganos en nuestro cuerpo que nos pueden excitar simplemente por el hecho de tocarlos, ¿no? Sí. Y bueno, y presumimos somos muy machos, muy ibéricos. Hombre, ibéricos no sé yo, pero de bellotas sí que somos un rato. Sí. El hermafroditismo es uno de los conceptos, digamos, de la alquimia, que hay dos conceptos fundamentales. Uno es el de hombre, mujer, y el otro de que somos antes de nacer seres hermafroditas. Yo no comparto esa opinión, pero bueno, hay la muerte que dicen los judíos en sus tradiciones cabalísticas, dice de que naces para conocer a la mujer, digamos, con la que vas a estar en esta vida, pero que volverás con ella más allá, siendo una hermafrodita entre los dos. O sea, una última pregunta, Mario. De las dos. Una última pregunta. ¿Tú crees en la eutanasia? Sí. Me parece algo... ¿Crees que debería estar regulada por ley? Sí. En muchas ocasiones en algunos hospitales, algunos médicos son permisivos con la eutanasia o miran para otro lado para poderla realizar. Eso es muy... No se la juegan, muy así en España, y me parece algo que está muy bien. Se la juegan si encuentran algún personaje. Fíjate que es curioso
Ningún partido en sus programas políticos habla claramente de la eutanasia. Ningún partido político. Exacto, sí. Es curioso, ¿no? Pero la eutanasia es un derecho, igual que tenemos derecho a vivir, pues tenemos que tener derecho a la muerte. Pero también verás que es curioso que tampoco... Porque al final soy yo que decido sobre mi vida. Sí. Y mi calidad de vida ya no es la que era, y por lo tanto yo decido quitarme de este mundo, ¿no? Eso es un cuchillo de doble filo, por un lado. Hay dos vertientes aquí. No se habla de los suicidas, por ejemplo, para que esto no sirva como referente para difundir el tema del suicidio, para ayudar a que la gente se suicide. Tú fíjate que siempre que muere una mujer por malos tratos y esto se le da un poco de propaganda, al día siguiente mueren 2 o 3. Llevamos 50, llevamos ya en lo que va de año, me parece que son 18. Es muy lamentable, eso sí que es el machismo idiota. Y cuando alguien se suicida, cuando llega tampoco se hacen referentes, y hay muchísimos suicidios en Barcelona, de los cuales no aparecen en la prensa para no ayudar a que haya... Vamos a acabar, Mario. Eso me viene a colisión, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Alguien dijo una vez que de los pirómanos no hay que hablar, porque cuando se hace, nacen nuevos pirómanos. Así es. Y lo peligroso, ya no digo nada más, lo peligroso de la eutanasia y por parte del Estado es que no sabes si vas a encontrar un Estado como aquel nazi que mataba a la gente a la mínima, ¿no? Cuando tenía una debilidad mental, cuando tenía una enfermedad así, tenía una enfermedad así. Pues en manos del Estado la eutanasia también es un poco peligrosa. Eso debe estar regulado, indudablemente, pero en manos de la decisión del propio afectado. Mario Pérez, compañeros, ¿veis como yo os digo que con Mario Pérez se sabe lo que empieza a hablar uno, pero no cómo acabará? Pues ya habéis visto que una vez más no me he equivocado. Lo que sí es cierto es que con Mario se puede estar uno horas y horas y horas, y que uno, os aseguro, no se aburre. Es un gran conversador, y aquel que, como me pasa a mí, nos gusta la conversación, pues es un placer estar con él. Por cierto, lo de las chicas que le has presentado, eso era una clara referencia a usted, compañero. Sí. Y que nunca quiere salir con ninguna. Y que me preguntan por él, cuidado. Sí, porque es que tiene unos encantos, el amigo. No sé, pero... El amigo tiene cola en la parada de autobuses. Las 6 minutos no son fáciles. Mario, hasta la próxima, gracias. Gracias a ti, Glenn Miller, Serenata a la luz de la luna.